sin piedad en Ciudad Universitaria. Tenían 90 días sin ganar en Ciudad Universitaria. Los Pumas, y no tuvieron piedad para cobrárselas todas juntas frente a los Guerreros del Santos. 4-0 ganó el equipo de Efraín Juárez. Por eso nuestra producción les pregunta en esta noche de la última palabra: ¿Efraín le devolverá la grandeza a estos Pumas después de golear contundentemente en este regreso de la Liga MX? Efraín Juárez, que con todas las polémicas del torneo pasado se quedó en el banquillo de los Pumas, ¿le devolverá esta grandeza a uno de los equipos grandes y además invicto en este torneo en el fútbol mexicano, la Primera División? Participe en las redes sociales. Aquí comentamos lo que ustedes publiquen. Señor Fabián está ahí. ¿Qué tal, Oscarito? Joaquín, Pollo, Yayo, un fuerte abrazo. Mala pregunta. Sería, ¿Efraín le devolverá el protagonismo a Puma? Porque la grandeza Puma no la ha perdido. Bueno, vamos a ver qué dicen los demás. Eso es Bueno, lo que tú piensas. te estoy diciendo lo que yo pienso. Para mí no la ha perdido. Sí, el protagonismo lo ha perdido. 15 partidos tenía de local con Efraín y solamente había ganado 3. Este es el cuarto partido que gana Efraín. Muy poco. Y todo lo que se dijo anteriormente, que ahora está mucho más tranquilo, esto le dará tranquilidad. Pero acuérdate que todos querían jugar en Pumas y se fue Rubalcaba. Pero llegaron gente, me parece que... Porque si tú ves los cambios hoy, entró el Memote, entró Antuna, entró Los 6 cambios. Entró Caicedo. Los 6 cambios por el tema de Acevedo, que salió con conmoción. Pero yo creo que va en camino de ojalá. La institución lo merece, la afición lo merece, y el otro día hablábamos del tema de los seleccionables para el Mundial 2026. Carrasquilla, Angulo, Vite, que son 3. Esos 3 tienen que ponerse el equipo encima y echarse el equipo encima y tratar de marcar diferencia. Yo creo que este semestre puede ser bueno para Pumas. Tampoco me vuelvo loco por el resultado, porque Santos lamentablemente hoy no es un parámetro para decir, en el fútbol actual hacer 4 goles es complicado, pero Santos se defiende muy mal, lamentablemente. O sea que hoy, por ser viernes de quincena, por tanto tráfico, llegaste tarde a la junta del Departamento de Inteligencia y por no formular tú la pregunta. Nunca me han invitado. Por no formular tú la pregunta, iré. Categóricamente dices que mala pregunta. Mala. ¿Cómo va a vender la grandeza a un equipo si sigue siendo grande? Y tú mismo lo dijiste. ¿Le devolverá a Efraín el protagonismo a Pumas? Sería muy diferente. Pero yo soy más respetuoso con mis compañeros. Cada quien puede pensar lo que piensa. Cada uno piensa lo que quiere. Yo estoy diciendo lo que yo creo. Todo por llegar tarde. Por el tráfico. Llegué tarde, lamentablemente, pero feliz de no haber llegado a esa cumbre. Aquí no hay oficina. Muy bien, Fabián está ahí. Señor Joaquín del Olmo, un defensor de la grandeza Puma. ¿Cómo estás, Joaquín? Oscar, del sentido de pertenencia. De la grandeza, Pollito, Yayo, crack. Yo sí creo que Efraín va a devolverle. Creo que también la llegada de Toño Sancho a la institución le va a dar una mejor relación entre directiva y entrenador. Y poco a poco van a ir haciendo un equipo que sea competitivo. Creo que hoy Santos tampoco es un buen parámetro. Santos ha venido mucho a la baja. Pero sí creo que ganar hoy en el fútbol es difícil, y por 4 goles, pues, todavía es más difícil. Dieron un buen partido de los Pumas. Sí, creo que empezaron también muy rápido los goles. Cuando los goles son así, el otro equipo no tiene respuesta. Vi el primer tiempo, Santos quiso apretar, quiso ir encima, pero no le dio. Y bueno, Pumas, la verdad que lo terminó rápido el partido, y luego ya el segundo tiempo fue puro trámite. Perdón que acote esto, pero un bicampeón con los Pumas, un defensor de la grandeza de los Pumas, ¿a ti sí te gustó la pregunta? Bueno, es que sí, no, porque la grandeza no se pierde. Pero el protagonismo sí. Muy bien, señor Joaquín del Olmo. Te veo... Pollito. 360, ¿eh? Te veo 360. 4-3. Con Vamos. todos los ojos puestos, Joaquín. Estaba nervioso. Vamos del otro lado de la mesa con alguien que está muy nervioso. Muy nervioso desde que llegó. Eduardo de la Torre Menchaca. ¿Qué tal, Oscar? Saludos para todos los compañeros. A ver, dime por qué o qué. No sé, pues ahorita... A ver, todo va en orden. Primero dime por qué y luego te ¿Entiendes el respondo. orden de los programas? Primero dime por qué, luego te respondo. Si no, ahí nos quedamos. Tu máquina de tu corazón. No. Está por otros lados. Bueno.
No, está bien. Digo, es que yo voy a coincidir con todo eso, ¿no? La grandeza nunca la pierdes. Pumas es ¿La grande. tienes o no la tienes? Empezamos que Pumas es grande, ¿no? Claro. Por varias circunstancias, ¿no? Puede ser que una, que también hay que tomarlo en cuenta, que son los títulos recientes, no los tiene, pero no deja de ser grande el equipo. Hasta este partido, Ahora, en si- domingo, si había lo metido dices- entre 15 y 20 mil aficionados al estadio, Sí, a Ciudad espérame. Universitaria. No, está bien, pero si lo dices por el resto de hoy, no, estamos locos. Por el 4-0. Sí, o sea, si es por eso que le va a regresar la grandeza, primero es muy pronto y segundo, Está invicto. no, está bien, está invicto, está bien. Pero, Tercer lugar momentáneamente. momentáneamente, no, está bien, va bien, pero... O sea, ¿no le crees ni al por liderato el de las Chivas ni al tercer no lugar por el de Pumas? resultado. No, ahorita estamos hablando de Pumas, ¿no? Ok. A mí sí me dio mucho gusto, por ejemplo, lo de ahora, ¿no? Que no fue ni Robert Morales ni Juninho los que sobresalieron, no fueron Alan Medina y Carrillo. y Carrillo. Coco. ¿No? Carrasquilla. En los servicios y en los goles. Sí, Ah, bueno. Carrasquilla hizo un gol, ¿no? Pero en servicios y goles entre ellos hicieron 3. Y me da gusto también eso, ¿no? Que haya jugadores así que no tienen el reflector puesto y sin embargo cumplen y lo cumplen bien. Pero, no, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que dijeron de allá, del lado de la grandeza. Que no se pierde, pero yo añadiría que si es por este resultado, pues no, estamos. Carrillo, que es Estamos ex mal. Guerrero de Santos. Sí, Hoy debuta Antuna con los Pumas. sí, Ex Guerrero de Santos, ¿no? sí. Ahí debutó. Sí. Dio la regla Ahora, del ex. Que le dé gracias a Bella, ¿no? Porque la verdad, tuvo un partido fatal. Le ganaron por todos lados, hasta el cabezazo, que Jordan Carrillo no es especialista en esa materia, pero bueno, por lo demás sí, es Santos muy débil, muy débil. Y ya veremos si poco a poco va incrementando su posibilidad Pumas. Muy bien. No para ser grande, eso ya lo es, sino para ser un contendiente fuerte. Y no estás nervioso por el Cruz Azul. No, es que, ¿por qué? Ah, no. No, la verdad, Bueno, No. vamos con el cuarto mosquetero de esta mesa. Señor Raúl Ortiz. ¿Cómo estás, Oscar? Salud, buenas ¿Cómo noches. estás, Pollito? Joaquín, Fabi, Yayo, Los tres saludos a dicen todos en son casa. grandes los Pumas. Sí, La pregunta es mala. sí, malísima. Sí, un poco sí, porque no puedes recuperar algo que nunca tuviste, ni tampoco caray. puedes perder algo que tampoco tienes. Lo he dicho hasta el cansancio, ese mito de la grandeza de Pumas, después van y me la ponen acá la más bajita, pero es lo que es. Si no tienes títulos, el primer método de Medición. análisis y de medición para la grandeza tienen que ser los títulos. Pumas no los tiene, no cuenta con ellos, con la cantidad adecuada. Después tiene muchas otras cosas. Tiene una gran afición, tiene una gran historia, sacó enormes jugadores a lo largo de la historia, mexicanos. Tuvo a Hugo, que fue fantástico, Luis García, Jorge Campos, wow, maravilloso. Una época muy linda hace muchos años. Fue el primer bicampeón de torneos cortos. Eso, hasta ahí, 10 puntos. Gracias, festejaste seguro. Después hay que decir las cosas como son. No es un equipo grande. Entonces, lo que sí puede llegar a recuperar Efraín es el protagonismo. No por este partido, pero ya es momento de empezarle a exigir a Pumas. Porque más allá de lo que yo piense de si son o si no son grandes, pues su afición se siente grande. Y al sentirse grande, pues tienes que exigir. No te puedes echar a llorar, ni te puedes, ay, somos los pobrecitos que no tenemos dinero y no tenemos el potencial económico de Cruz Azul, ni de América, ni de Chivas, ni de los Regios, ni de Toluca. No. El que es grande tiene que salir a ganar campeonatos y no a festejar. Ahora sí me metí a la liguilla, que eso es lo que hacen muchos. ¿Hoy festeja la afición Puma el 4-0? Claro, las victorias hay que festejarlas. Más en su caso, que ahora no hay play-in. Entonces, ya que no hay play-in, ya no hay salvavidas. Entonces, tienes que entrar entre los primeros 8, porque si no, Efraín Juárez va a tener un problema serio al final del campeonato. Así que es una victoria contundente frente a un rival muy flojo. Se destaca lo de Jordan Carrillo, qué bueno que pesó, la ley del ex, pero de grandeza, nada. O sea, ¿lo ves llegar hasta las últimas instancias en este torneo a Pumas? No. ¿No? ¿Por?
Porque no le veo el plantel necesario. Creo que hoy vemos a los 5 candidatos naturales, los 2 regios, Cruz Azul, América y Toluca. Agregaría al Guadalajara, que lo está haciendo fantástico. Ok, pero acuérdate que si se embalan... Y después quedan 2. No tienen una cantidad de seleccionados mexicanos, que eso les va a mantener el Está equipo. bien. Vamos a ver, al final son pronósticos que uno da ahorita, no quiere decir que va a pasar o que no va a pasar. Son pronósticos, yo creo que Pumas no va a calificar. Y ya. Esa idea de la Federación del Vasco de llevarse a los seleccionados mexicanos para la liguilla, ¿le abre la puerta a otros equipos? Algunos. ¿A quién? A otros equipos que no son contendientes habitualmente. Pueden jugar con 9 extranjeros. Los que llevan seleccionados. O sea, y los equipos pequeños, ¿qué seleccionados tienen? Los que pelean por no pagar. Van a estar No, pero- más en desventaja todavía. Pero Pumas no tiene seleccionados ¿Cómo? en mexicanos. ¿No tiene? En gran número. Pero si- Como si lo tiene América. ¿No como si lo tiene tiene Chivas. ¿No? Creí que iba a tener seleccionados Pumas. Su esencia es la cantera, ¿no? Tiene a Rubalcaba, que había sido llamado, ¿no? Por el Vasco. Y el Memo, y Memote. Pues sí, pero Memote volvió a jugar. Sí, no, Unos pero minutos. bueno, te digo. ¿No? Pero Esa hoy es ven, una buena noticia. hoy ven los cambios, entró Memote, entró Caicedo, te lo dije. Entró Antuna. Vite, entró Antuna. O sea, es otra ¿Cómo banca. viste a Antuna? ¿Te gustó? Sí, pero es otra cosa. Es otro equipo ahora. Me parece que se fortaleció el equipo, no se debilitó. Vamos a ver cómo compite. Por lo menos, ya creo que hace 8 puntos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no, y se fortaleció para mí Sí, muy bien, ¿eh? sí, muy La bien. verdad, Rivas y Angulo por para los lo que venía laterales. reforzándose Pumas, ahora fue Muy bien. la mejor ocasión que lo ha hecho. Yo creo Carrasquilla, Yayo de la Torre, ¿ha dado lo que se espera de él en Pumas? Yo creo que no, hasta el momento. Hasta el momento. Vamos a ver el resto de la temporada, pero yo creo que hasta el momento no. Creo que con este equipo sí puede tener más. Se quede tan rezagado de algo que hace 3 años todo el mundo podía suponer que pelearía una portería en la selección. Estuvo en el proceso del Tata y tendría que, para mí, haberlo llevado como tercer arquero para el tema de ganar experiencia y todo eso. No lo llevó. Y ahora es cosa de gusto del técnico, no le gusta. Si hablamos de Quiñones, que tiene más goles que Cristiano en la Liga de Arabia, y no le gusta. Y el equipo no le ayuda Mira, lo tampoco. El volumen de juego de Santos, las temporadas de Exactamente, Santos, es lo que iba a comentar. es muy difícil también que un portero brille. Le tocó Llegan- la parte más débil de Santos de los últimos Exactamente. tiempos, ¿no? Entonces es muy difícil. Y él la lleva atrás porque recibe goles, goleadas. Hablando de gustos, Joaquín, ¿te gustó el uniforme de Pumas? Un tono distinto, ¿no? Es bonito. A mí Ah, me bonito. gusta, El de Está Pumas bonito. siempre ha sido Sobrio, bonito. algo ¿no? especial. Pero es un tono distinto, ¿no? Sí, pero bueno, también hoy en día hay que variarle Mercadotecnia. y jugar con eso, porque también los clubes viven de eso también. ¿Eh? Es una fuente de ingresos importantes. Pero de lo primero que viven los clubes es de resultados. Y Efraín arranca este torneo con buenos resultados. A mí, yo soy un pro mexicanos. A mí ver siempre técnicos mexicanos, les voy a hacer siempre que vayan muy bien. Creo que Efraín se ha preparado, fue a triunfar a Colombia, se preparó en Europa mucho tiempo. Creo que aquí llegó también a lo mejor un poquito desbocado, por decirlo de una manera. Hoy lo veo más sobrio en la banca. Creo que su equipo poco a poco va haciendo la idea, pero también es cierto que hay que ver contra otros equipos de nivel el parámetro que tiene Pumas, aunque el Pollo diga que la diferencia económica, yo creo que nunca los he escuchado quejarse de eso. Pumas siempre ha sido un equipo de esencia. Lo bueno de Pumas es que por lo pronto le ganó a Tigres y de visita, ¿no? Eso significa ya competir un poco más. Claro que no fue un partido tampoco tan No, bueno. no, porque- pudieron haberle metido pero las 5 goles, victorias- pero al final lo ganó, que Sí, ya sí. muestra cierta Ganar siempre es fortaleza. importante. Mira, lo sabes. cuando trajeron a Efraín Juárez, Luis Raúl González, que es presidente del club, explicó algunos de los motivos de la contratación, ¿no? Y cito textual, dice, la última contratación de Efraín Juárez se dio por 5 características. 1, tener pasado Puma. 2, que fuera ganador y que venía de ganar en Colombia, lo cual me pareció fantástico lo que hizo con el Atlético Nacional de Medellín. 3, que trabaje con cantera. Y ahí hago stop. Porque las otras, bueno, que recobre el Sí, pero es estilo como y la si garra y yo bla, te bla. invito a mi casa y te digo, haz cierta comida y no tienes los ingredientes, ¿cómo la vas a hacer? No. Yo creo que Pero es parte también de un proceso. Yo creo que hoy a mí me llama la Pumas ya atención. cambió
gente en Pero me cantera. llama la atención que hoy en la alineación, porque siempre cuando se trata de equipos compradores, muy compradores, como América, por ejemplo, como Tigres, Monterrey, criticamos, ¿no? O Toluca ahora mismo, no, es que no usan canteranos y siempre los últimos los minutos estos de la regla son los últimos en que los cumplen. Pumas hoy metió a Rivas con lateral derecho y es el único canterano que tiene. Todo lo demás es de afuera. Es decir, hoy un delantero, traigo a Juninho. Otro delantero, traigo a Robert Morales. Un delantero antes, traigo al Memote. Un portero, traigo a Keylor. Pumas no se caracteriza por porteros extranjeros. Muy bueno Keylor, por cierto. Ya últimas fechas, sí. Fantástico. Pero a lo que voy es, ¿cómo vas a recobrar algo si no les das esa oportunidad? ¿Qué tanto dicen? ¿Qué te parece si escuchamos a Efraín, que ya está Me listo interesa. en la conferencia de prensa? ¿Los Pumas o van por algo más? Gracias, César. Buenas noches. Siempre he dicho, creo que hay que ser bastante conscientes cuando se gana. Ni hoy somos los mejores, ni hace 15 días que habíamos empatado en casa y que había un poco de frustración de mi parte, de parte del grupo, de la propia afición. Éramos los peores. Creo que el equipo ha demostrado que siempre cree en lo que estamos haciendo, en todas circunstancias, en todo momento, cuando nos va bien, cuando nos va mal. Creo que hay que estar ahorita bastante tranquilos, el equipo realmente se presenta en una exhibición importante. Y hoy me están dando por eso mismo muy importante las perspectivas. Hoy me están dando una estadística. En los últimos 10 partidos del equipo, ¿saben cuántas derrotas ha tenido? 2. Y es como queramos ver el vaso. Los últimos 10 partidos del equipo, 2 derrotas. San Luis y el play-in con Pachuca. No hay más. Y es cuando realmente nosotros adentro, el equipo, el grupo, está muy fuerte y sabe perfectamente lo que hacemos, cómo entrenamos, que el resultado va a venir en consecuencia del trabajo, del esfuerzo, de la unión que se muestra día con día. Por eso es paso a paso, y cuando perdemos somos los peores, y hoy que ganamos es parte de este proceso, es parte del camino. Estoy contento, estoy tranquilo, ellos también. Y siempre hay cosas que mejorar, seguramente analizaremos. Y el martes tenemos un partido importantísimo con CACAF, que también merecemos estar ahí, con un rival bastante digno. Y el tema de los fichajes es una pregunta meramente expresa para Toño Sancho, y no me corresponde a mí hablar mucho de eso. Gracias. Siguiente pregunta, Carla Oceta, Diario Esto. Hola, Efra, ¿cómo estás? ¿Tienes frío o qué? Un poquito sí, ya uno es grande, ya hace frío. Oye, ya sé que tú no hablas de jugadores en particular, pero sí podríamos saber por qué Uriel Antuna, qué tiene él, qué le viste para que esté hoy en tu equipo. A ver, Uriel siempre ha estado en carpeta realmente desde que llegué. Es un tipo que gusta en la institución. Creo que en ese aspecto Toño ha sido muy respetuoso también en entender que son las necesidades del equipo. Y cuando sabíamos que había la posibilidad, prácticamente ya hace un tiempo que se venían negociando el tema de Ruba, pues el club a mí me muestra opciones. Y la opción que gustaba mucho al club, que me la presenta a mí la vicepresidencia deportiva, en este caso encabezada por Toño, era Uriel. Entonces, yo feliz, lo conozco, es un tipo que, si bien es cierto, en el último periodo no fue el Antuna que conocemos, pero para eso estamos aquí. Hoy hablamos de Rubalcabas, Alan Medinas, Jordan Carrillo. Es parte de lo que hacemos, desarrollar, mejorar jugadores, regresar en la confianza, que sean mejores personas, que sean mejores jugadores. Y creo que llega a un club que bajo sus condiciones le va a ayudar a crecer. Siguiente pregunta, Alejandro Cuellar, de Azteca. Efra, ¿cómo estás de este lado? ¿Dónde? ¿Qué tal? Efra, por ahí preguntarte también particularmente, después de esta victoria y de la manera que se dio, ¿lo ves o lo sientes así como un desahogo, sobre todo después de lo complejo que fue y que se volvió a ganar en casa aquí en Seúl? Y si me permites una segunda sobre Ruba, bien mencionabas, bueno, su salida, uno de los jugadores que mejor venía rindiendo en el equipo, termina despidiéndose del club. Gracias. Sí, a ver, era importante darle una alegría a la gente.
los últimos partidos, los últimos dos, no le habíamos dado esa alegría. Un partido antes del torneo pasado también habíamos hecho 4 a Tijuana, ¿se acuerdan? Entonces, el equipo está bien, creo que la gente se va contenta hoy con lo que ve del equipo. Hay que seguir mejorando, es fecha 4, falta mucho. Entonces, hay que estar paso a paso, pero siempre obviamente se mejora y se corrige y se evalúa mejor con las victorias, eso es una realidad. Y con Ruba nada, contentísimo por él, es un chavo que tuve la oportunidad de conocerlo cuando fue a Bélgica. Yo justo me estaba yendo a Brujas, en ese cambio me tocó un par de días estar con él. Y después, cuando llego aquí, obviamente yo pregunté cuál era la situación de él en el club. Los informes que tenía es que era un tipo que no tenía regularidad, que tenía lesiones, que no podía jugar más de 60 minutos, a lo mejor lo tenías que usar de recambio 30 minutos, que no podía jugar 90 minutos seguidos. Y el año pasado, obviamente, con el trabajo que él hizo, con el convencimiento, creyó en mi trabajo, en el trabajo del cuerpo técnico, y realmente, bueno, después de 6 meses, en un periodo que es importante para él, se da una buena venta para el club y una buena venta para él en su futuro. Entonces, no me acuerdo hace mucho un canterano vendido al extranjero, creo que el último fui yo, Lalo Herrera, vendido. Bueno, entonces es importante para nosotros como institución también crear, y para mí como entrenador, desarrollar y crear activos para el club, porque es una también más allá, y eso lo vas conjuntando con resultados, pues es lo que todo técnico quiere. Entonces, paso a paso, pero bueno, contento por él, desearle lo mejor, y también un fuerte felicitación también a la institución, porque en la forma que llega Ruba también hace 4 o 5 años, fueron a escautearlo a Estados Unidos, lo trajeron y lo desarrollaron. Entonces, creo que todo el mundo ha puesto su granito de arena para que estas cosas sucedan, y ojalá tengamos más casos de esos. Bueno, ahí están las palabras de Efraín Juárez, el director técnico de los Pumas, después de esta victoria, los números de los refuerzos, que la verdad en el papel pintan bastante bien. Ahora, le preguntaban por la cantera, por los jugadores, por Rubalcaba, y nos da a entender que hoy Pumas no está para debutar canteranos, sino para levantar a otros jugadores. ¿Es como una versión 2.0 de Pumas? No. ¿De esa cantera de décadas? Yo creo que vienen también arrastrando más las temporadas. Si quieren, hay que asentar el primer equipo, tener buenos resultados y después empezar a voltear a ver la cantera. Cuando tú no tienes una buena base de jugadores, los jóvenes van a sufrir más. Y cuando tienes una buena base, creo que pueden dar. Y si acompañas con resultados es mejor. Si no, es bien difícil. Hoy, si hoy debutara a 6 y perdiera, lo estaríamos matando porque perdió. Claro. Entonces es muy difícil encontrar ese equilibrio. Creo que hoy muy pocos equipos lo están haciendo en México. Creo que Pachuca, Chivas, Yayo también puede ser, que está volteando mucho a Estados Unidos a traer jóvenes. Creo que México se ha dejado de trabajar en fuerzas básicas también. Creo que el ascenso también, al no estar, también se pierde una camada de jugadores que no saben a dónde van y que era importante. Así que no creo que son Pumas a 2.0, pero sí creo que son Pumas que buscan resultados primero. A ver, complementando, yo creo que también es importante para un equipo como Pumas desarrollar jugadores. Yo sí estoy de acuerdo en eso, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. ¿Estás de acuerdo con Efraín? En esa parte, sí, si no tienes en las fuerzas básicas o si sientes que no tienes material, pues puedes desarrollar jóvenes. Es una nueva cara de Pumas. ¿Qué pasó con Huerta? ¿Qué pasó con Huerta? Lo desarrolló y llegó a ser un jugador importante para Pumas. Sí, no es canterano, no lo es. Espérame, ¿lo desarrolló quién? ¿El ¿Pumas o el Tour? Exactamente. ¿O quién? O sea, pues fue Antonio Mohamed el que le dio el levantón. No fue Pumas como tal. No, espérate. No lo hace un técnico nomás. O sea, pensamos que el técnico es el que hace todo. ¿Johan Vázquez también me vas a ponerlo ahí? ¿Eh? ¿A Johan Vázquez también lo vas a poner en esa Puede ser, claro. ¿De ahí salió o no salió de ahí? Johan salió Hermosillo, ¿Catapultó de ahí, sí o no? De ahí catapultó, pero no es canterano. Bueno. Pero no es canterano. Yo creo que ¿A Rubalcaba lo tomamos como canterano? Acabo de decir que no son canteranos, que son desarrollados. Eso dije de Huerta. Es la nueva cara de eso Pumas. Pumas 2.0. Ya no debutas canteranos. Ahora desarrollas a los que ya están hechos. Mientras no surjan más canteranos. Es una medida inteligente. Puede desarrollar. No vas a ser necio, vas a decir, no tengo los meto. Pues se ha dado cuenta que ahorita no puede.
Y está bien sostenerlo con otros jóvenes. A mí me parece sensacional. Me tiene sin cuidado, nada más. Es una a mí esencia de también los sin Pumas. cuidado. Rubalcaba sí cuenta como canterano. A mí me da mucho gusto que se haya ido él. Ahora, creo que el gran problema de este tema, este rollo de los canteranos, está en el verso, está en lo que se dice. Si no empiezan a decir que Efraín está para recuperar la cantera, no lo digan. No va a ser así. El objetivo de Efraín, ¿Quién fue lo primero que seguramente, dijeron? exacto, no es recuperar la cantera. El objetivo de Efraín principal ¿Es el primer equipo? es poner otra vez a Pumas en un lugar competitivo para por fin romper una malaria de 15 años sin título. Ya regresaste a la pregunta, encuesta, ya ves. Ese es el objetivo. Es el objetivo. No sacar canteranos, no sacar al chavito de 17 años que la rompa. Eso se tienen que encargar otros de desarrollarlo. Y si es bueno, y si tiene talento, y si Efraín lo sube al primer equipo y en los entrenamientos se lo gana, lo irá poniendo. El objetivo es, Efraín, tú califica liguilla, compite con lo que te doy y ves si puedes romper la sequía de títulos. Ese es el objetivo. Entonces dejemos de pedirle a Pumas de ese rollo de la esencia Puma, de canteranos, porque eso es del año del caldo. Eso es del año del caldo, eso ya fue hace mucho tiempo. Pumas hace mucho tiempo que no es. Sí la sacan. Otras. ¿Pero por qué? Chivas ahorita está trabajando bien con yo te voy a algunos decir. chavos y les da oportunidad. ¿Por qué? Porque tienen talento. Hay otros que Pachuca lo hace. En su momento Atlas lo hizo. En su diferentes Yo momento creo, América yo creo tuvo. que compitiendo así con gasto y compitiendo con desarrollar jugadores, para mí, Pumas no va a sobresalir. Para que sobresalga Pumas, sí tiene que ir la cantera. Son el año del caldo, no lo sé. Pero tiene que recuperar eso, tiene que recuperarlo para poder aspirar. Oye, no va a ser en un año, 2 o 3, ni modo. Tardes de lo que tengas que tardarte. Es la esencia de los Pumas. Es como si dices, ya en Chivas vamos a utilizar ¿Hace cuánto? Pregunta real, respóndanme. ¿Hace cuánto que Pumas no tiene una camada de jugadores importantes? La última de chavos mexicanos de calidad fue la que sacó campeón a estos Pumas. De la que estaba Efraín Juárez. Bueno, exactamente. De la que estaba Barrera. Ya diste en el clavo. Moreno. Sacó campeón con esos, ¿no? Sí. Ya lo dijiste. Mientras no lo vuelva a tener, yo lo veo difícil que salga campeón otra vez. Por más que traiga 3 o 4 extranjeros de calidad, hay 5 equipos que de esos 3 o 4 te traen 8 o más. 20 años. Pero Pollo, estamos 20 hablando, años, pero fíjate, 20 años. estamos hablando como si Pumas nada más pudiera ser campeón con una base de la cantera. Eso es romanticismo. Pero hoy en el fútbol, los que ganan son, sí, los que desarrollan jugadores, evidentemente, pero también los que invierten en buenos jugadores. Y no necesitas invertir demasiado. Hay unos que invierten un poquito menos en algunos jugadores. Y podemos poner de ejemplo, aunque no les guste que saque al América, Fidalgo. Fidalgo le costó $1 millón. Si tienes un buen equipo de inteligencia deportiva, un buen scouting y evalúas la situación, puede que encuentres un buen No jugador. fue inteligencia deportiva, ¿eh? ¿Quién fue? Fue Solari. Fidalgo fue Solari, que lo tuvo en el Castilla y lo conocía. Sí, no sí, fue sí. inteligencia Sí, deportiva. pero se lo tienen que aprobar. ¿Qué hubiera sido? no, ¿Qué hubiera claro, sido de pero porque era una Pachuca? ¿Qué apuesta hubiera sido de del Pachuca sin técnico. la cantera? Pero no me ¿Qué digas hubiera que fue sido? inteligencia deportiva. Pero otro inteligencia equipo. deportiva ha traído a otro. Era otro equipo. Bueno, no, y estoy de estamos acuerdo hablando en de este eso. caso. Que luego Fidalgo ha sido un gran jugador y es muy importante para América y ha crecido. a lo que voy yo pero con no el- fue lo inteligencia trajo el deportiva. técnico. Sí, claro. pero inteligencia deportiva es aliada finalmente del área de dirección deportiva, del área del cuerpo técnico. De alguna manera se tienen que aliar porque todos van con el mismo fin común, que es hacer a un equipo competitivo. Como si tú director deportivo lo conoces, o tú técnico lo conoces, o tú que estás en el White Scout todo el día lo conoces, me parece perfecto. Tú puedes pero traer al mejor jugador a un club y no resultar. Porque no se adaptó, porque no tiene Puede carácter, ser. porque el compañero que tenía al lado no lo trajiste. N cosas. N cosas. Puedes traer un jugador desconocido, como ha pasado muchas veces, y ser figura por carácter. Esa inteligencia deportiva sí te da números. Pero yo nunca he visto que la inteligencia deportiva te dé carácter, te dé personalidad, te dé momentos de partidos. O sea, alguna vez me mostraron jugadores que hacían goles, sí, pero cuando metía al tercero o cuarto del equipo, nunca metía al 1-0 o algo. O sea, es muy difícil. Los entrenadores, hay entrenadores que fichan jugadores, hay dirección deportiva que ficha jugadores y hay inteligencia deportiva que te sugiere jugadores. Eso es Pregunta, diferente. ¿para qué llevaron a Uriel Antuna?
un gol en 48 partidos con Tigres. Porque lo van a levantar. Pero, ¿no estás Pollo, hablando? a ver, Un gol. Pero ya fue ¿Hay campeón de elementos? goleo, ¿no? Ya fue campeón de goleo, demostró algo. O sea, ¿hay elementos ¿Por qué para lo creer llevan? que lo pueden recuperar? ¿Por qué llevan tantos jugadores foráneos o mexicanos que De otros lados. lo está recuperando Efraín? Yo creo que a Medina lo recuperó, a Macías lo recuperó. Medina es un crack de jugador. Entonces, ahora Sí, lo, yo no digo que lo no. de Carrillo, que siempre ha sido un buen jugador, a lo mejor le faltaba esta confianza de un equipo diferente y el chico hoy hace 2 goles. Entonces, la esencia de Pumas ya... Del América, del Cruz Azul y del fútbol mexicano en general ya no se puede hacer desde la superficie, porque lo que está pasando no es solamente una mala racha. No es únicamente un tema de resultados, es un reflejo claro de cómo se están manejando los proyectos deportivos en un entorno donde la presión manda más que la planeación y donde el corto plazo casi siempre termina imponiéndose a largo plazo. Durante años se nos vendió la idea de que los clubes grandes tenían estructuras sólidas, departamentos de inteligencia deportiva, planes bien definidos y una visión clara de hacia dónde iban. Pero cuando uno observa con atención lo que ocurre en los momentos difíciles, se da cuenta de que muchas de esas estructuras se sostienen, mientras el marcador acompaña y se tambalean cuando el gol no llega. El caso del América es el ejemplo más claro, un club que ganó mucho, que dominó durante varias temporadas, que construyó una narrativa de poder y control, pero que en el momento en que dejó de ganar comenzó a mostrar fisuras internas, tensiones de vestidor, decisiones apresuradas y una clara dificultad para aceptar que un ciclo, por exitoso que haya sido, también se desgasta. La salida de figuras del área deportiva, los movimientos de emergencia en el mercado, los refuerzos que llegan tarde. Todo eso no habla de casualidad, habla de reacción, habla de improvisación bajo presión. Habla de un modelo que no estaba preparado para gestionarse sin resultados inmediatos. Y aquí es donde aparece un tema clave que atraviesa todo el debate. El poder del entrenador, porque en el fútbol mexicano, el técnico se convierte muy rápido en la figura central, en el eje del proyecto, especialmente cuando gana, y eso tiene ventajas. Pero también riesgos enormes. Cuando el entrenador gana, manda, decide, influye y condiciona. Y eso se acepta sin problema porque el resultado legitima todo, pero cuando el resultado falla, ese mismo poder se convierte en una carga. Porque el club queda atado a decisiones tomadas bajo una lógica personal y no siempre institucional. El derecho de mandar. Como se dijo en el programa, te lo dan los títulos, pero el derecho de planear debería venir de la estructura y ahí es donde muchos clubes están fallando. Porque están confundiendo liderazgo con concentración absoluta de poder. Un proyecto sano necesita equilibrio, necesita contrapesos, necesita diálogo entre áreas, necesita que el entrenador tenga voz fuerte, sí, pero no única, porque cuando todo gira alrededor de una sola figura, el día que esa figura duda o se desgasta, todo el proyecto entra en crisis. En el América, ese desgaste ya se empieza a notar no porque el entrenador haya dejado de saber, sino porque el entorno cambió, porque el vestidor no responde igual. Porque los discursos pierden impacto con el tiempo y porque los jugadores, como cualquier ser humano, dejan de reaccionar de la misma manera a los mismos estímulos. Eso es algo natural en el fútbol, pasa en todos lados, pero el problema aparece cuando no hay una estructura preparada para gestionar ese desgaste, para renovar mensajes, para refrescar energías y para ajustar sin romper. El Cruz Azul vive algo similar desde otro lugar, con menos títulos recientes, con menos margen de error, pero con la misma dificultad para cerrar planteles a tiempo, para definir jerarquías claras y para darle al entrenador un respaldo que no dependa semana a semana del resultado. Ambos clubes comparten un problema común: llegan tarde al mercado, llegan incompletos al inicio del torneo, piden paciencia cuando la exigencia no lo permite y terminan justificando decisiones que debieron tomarse mucho antes. Y ahí es donde la figura del director deportivo debería ser clave. Porque su función no es solo fichar jugadores, su función es planear, anticipar, equilibrar, proteger al entrenador y al club de las urgencias del día a día. Pero cuando esa figura es invisible o está debilitada, el proyecto pierde una de sus columnas principales. El aficionado, aunque muchas veces no lo sepa explicar en términos técnicos, si lo percibe cuando un club no tiene rumbo. Cuando se mueve por impulsos, cuando reacciona más de lo que propone y eso genera desconfianza, incluso cuando los resultados no son catastróficos. Porque un equipo puede perder partidos, lo que no puede perder es identidad, no puede perder claridad. No puede perder la sensación de que sabe qué está haciendo y esa sensación está en duda en varios proyectos importantes del fútbol mexicano. El problema es que aceptar eso implica hacer autocrítica real, no discursiva, implica reconocer errores de planeación, de tiempos, de comunicación y de gestión humana, y eso no siempre es fácil en estructuras acostumbradas a mandar más que a escuchar.
el fútbol mexicano está en un punto donde ya no alcanza con el escudo, ya no alcanza con la historia, ya no alcanza con el nombre del entrenador. Ahora necesita coherencia, estructura y una visión más amplia, porque los rivales ya no se intimidan tan fácilmente y los errores se pagan más caro, los ciclos existen, se desgastan y terminan. Y la grandeza de un club no está en negar eso, está en saber gestionarlo, en saber cuándo ajustar, cuándo soltar y cuándo reinventarse sin perder esencia. El América y el Cruz Azul están frente a ese reto, cada uno desde su realidad, desde su presión y desde su contexto. Pero ambos obligados a demostrar que pueden construir algo más allá del resultado inmediato. El fútbol no se detiene, la presión no baja y el tiempo no espera. Y por eso este momento es tan importante, porque lo que se decida ahora va a marcar no solo este torneo, sino los próximos años. Y ahí está la pregunta que queda flotando. Si los clubes grandes del fútbol mexicano están realmente preparados para evolucionar o si van a seguir viviendo de la urgencia, del parche y de la reacción, porque la respuesta a esa pregunta va a definir el nivel de la liga en el futuro. Y a partir de ahí, el debate ya no es solo deportivo, se vuelve cultural. Porque el fútbol mexicano arrastra desde hace años una forma muy particular de entender el poder. Una forma donde ganar te da control absoluto y perderte lo quita todo de golpe, sin matices, sin procesos intermedios, sin espacios para corregir con calma. Y eso genera proyectos frágiles incluso cuando parecen exitosos. En ese contexto, los entrenadores se convierten en figuras casi totémicas cuando ganan y en chivos expiatorios potenciales cuando dejan de hacerlo. Y alrededor de ellos se construyen decisiones que muchas veces no responden a una lógica institucional, sino a la necesidad inmediata de sobrevivir al ruido mediático y a la presión de la afición. El problema es que esa dinámica termina desgastando a todos, porque los jugadores viven con la sensación de que cualquier error puede ser definitivo. Los directivos toman decisiones pensando más en el titular del día siguiente que en el funcionamiento del equipo dentro de 6 meses, y los proyectos pierden continuidad antes de madurar. El América, por su tamaño y su historia, amplifica todo eso porque cada movimiento se analiza, se juzga y se magnifica. Y eso obliga al club a ser todavía más cuidadoso, más claro y más coherente. Algo que hoy parece costarle más de lo habitual. Cuando se habla de que un técnico manda más que la directiva o de que la directiva manda más que el técnico, en realidad se está hablando de una ausencia de equilibrio. Porque en un proyecto sano, nadie debería mandar solo, lo que debería mandar es la idea, el plan y la visión compartida. El entrenador necesita poder para trabajar, sí, pero también necesita límites claros, porque su mirada, por más valiosa que sea, siempre está condicionada por la urgencia del resultado, mientras que la institución debería pensar en plazos más largos, en sostenibilidad, en continuidad. Cuando esa balanza se rompe, aparecen los problemas que hoy ya estamos viendo, fichajes tardíos, planteles incompletos al inicio del torneo, discursos que piden paciencia cuando la exigencia histórica no la permite y decisiones que se toman a destiempo. Y eso no es exclusivo de un club. Es un síntoma de una liga que durante años privilegió el impacto inmediato sobre la planificación, que celebró al que ganaba hoy sin preguntarse cómo iba a sostener eso mañana, y que ahora empieza a pagar ese precio. La conversación sobre el América y el Cruz Azul termina siendo un espejo de esa realidad más amplia. Porque ambos tienen recursos, ambos tienen historia. Ambos tienen presión, pero ambos muestran dificultades similares para cerrar procesos, para anticiparse a los problemas y para construir proyectos que no dependan exclusivamente de un nombre. El aficionado, aunque muchas veces se exprese desde la emoción, percibe esa falta de rumbo, percibe cuando un club reacciona en lugar de proponer, y esa percepción es difícil de revertir si no hay señales claras de cambio. Las señales no siempre llegan en forma de resultados inmediatos, a veces llegan en decisiones coherentes, en tiempos bien manejados, en mensajes claros hacia adentro y hacia afuera, pero para que eso ocurra, se necesita convicción institucional, convicción para aceptar que los ciclos se desgastan, que los discursos pierden efecto, que los liderazgos necesitan renovarse y que la grandeza no se sostiene repitiendo fórmulas, sino adaptándolas. El fútbol moderno castiga la rigidez, castiga la soberbia y castiga la improvisación, y premia a quienes saben leer el momento, ajustar a tiempo y construir desde una visión clara, algo que hoy se vuelve indispensable para competir no solo en la liga local, sino en un entorno cada vez más exigente. Este momento que viven los clubes grandes del fútbol mexicano es una oportunidad para replantearse muchas cosas, para revisar modelos, para cuestionar inercias y para entender que el éxito no se administra igual que el fracaso, pero ambos requieren gestión inteligente. Si el América, el Cruz Azul y otros clubes logran aprender de este momento, el nivel general puede subir, los proyectos pueden volverse más estables y el fútbol mexicano puede dar un paso adelante.
Pero si todo se reduce a cambios superficiales y reacciones inmediatas, el ciclo de desgaste se va a repetir. Al final, el fútbol siempre termina poniendo a cada quien en su lugar, no por lo que dice, sino por lo que hace. Y este es uno de esos momentos donde las decisiones pesan más que los discursos. Lo que se haga ahora, lo que se deje de hacer y la manera en que se gestionen estas tensiones va a definir no solo esta temporada, sino la credibilidad de los proyectos a mediano plazo. Y esa credibilidad es el activo más valioso que puede tener un club grande, porque sin ella no hay paciencia, no hay respaldo y no hay margen para construir. Por eso este momento es tan importante, porque obliga a decidir entre seguir viviendo de la urgencia o empezar a construir desde la coherencia. Y esa decisión, aunque no siempre se vea de inmediato, termina marcando la historia. El fútbol mexicano está frente a ese espejo y los clubes grandes, quieran o no, son los primeros en verse reflejados en él. Y conforme esa reflexión se va haciendo más profunda, también aparece una verdad incómoda que muchos prefieren evitar, y es que el fútbol mexicano ha normalizado la improvisación como si fuera parte del espectáculo, como si reaccionar tarde, corregir a medias y justificar errores fuera algo aceptable solo porque la liga sigue generando audiencia y conversación. Pero el problema es que el rendimiento internacional y la calidad del juego terminan pagando esa falta de rigor, los clubes grandes especialmente. Han vivido demasiado tiempo creyendo que su peso histórico los va a rescatar siempre, que su escudo los va a proteger de las consecuencias de una mala planeación, y esa idea, que durante años pareció cierta, hoy empieza a resquebrajarse, porque el contexto cambió y el margen se redujo. Hoy ya no alcanza con llegar tarde al mercado y pedir paciencia, hoy ya no alcanza con cambiar piezas sin revisar el modelo. Hoy ya no alcanza con discursos grandilocuentes cuando la cancha muestra otra cosa, y eso obliga a replantear prioridades de fondo. El entrenador, por ejemplo, necesita condiciones claras para trabajar, no solo respaldo mediático. Necesita un plantel equilibrado desde el inicio, necesita tiempos razonables de adaptación. Y necesita que las decisiones que se tomen arriba no contradigan el mensaje que se baja al vestidor. Porque cuando eso pasa, el grupo se desconecta, el director deportivo, cuando existe y cuando tiene poder real, debería ser ese puente que amortigua la presión, que protege al técnico de la urgencia extrema y que defiende el proyecto ante la directiva y ante el entorno, pero cuando esa figura es débil o está desdibujada, el proyecto queda expuesto a cada sacudida, y la directiva, por su parte, tiene que entender que su rol no es solo exigir resultados, sino crear las condiciones para que esos resultados sean sostenibles, porque exigir sin plan es una receta segura para el desgaste. El América, el Cruz Azul y otros clubes grandes están hoy en una posición donde tienen que decidir si van a seguir girando en ese círculo o si van a romperlo de una vez. Aunque eso implique asumir costos políticos, críticas y un proceso de ajuste que no siempre será cómodo. Romper el círculo implica cerrar planteles a tiempo, implica definir roles claros, implica comunicar mejor, implica asumir errores sin buscar culpables inmediatos y, sobre todo, implica pensar más allá del próximo partido, algo que en el fútbol mexicano sigue siendo un desafío enorme. La afición, aunque muchas veces se exprese desde la emoción, también es capaz de acompañar procesos cuando percibe honestidad, coherencia y un rumbo claro, pero cuando percibe improvisación, la paciencia se acaba rápido porque nadie quiere sentir que su club navega sin timón. Este momento, entonces, no es solo una crisis deportiva, es una oportunidad para redefinir cómo se construyen los proyectos, cómo se distribuye el poder y cómo se gestiona la presión en los clubes más importantes del país. Si se aprovecha bien, puede marcar un antes y un después, puede elevar el nivel de la liga y puede generar estructuras más sólidas, pero si se desperdicia, si todo se reduce a cambios cosméticos, el desgaste continuará y la historia se repetirá con otros nombres. El fútbol siempre ofrece segundas oportunidades, pero no las regala, hay que ganarlas con trabajo, con coherencia y con decisiones valientes. Y hoy los clubes grandes del fútbol mexicano están frente a esa prueba. Lo que hagan a partir de ahora no solo definirá sus resultados inmediatos, definirá la manera en que serán recordados estos proyectos, porque al final, más allá de los títulos, lo que queda es la sensación de si se hizo todo lo posible por construir algo serio y duradero. Y esa es la verdadera exigencia que hoy pesa sobre la mesa. Una exigencia que va más allá del marcador y que obliga a pensar el fútbol desde un lugar más responsable, más profundo y más honesto. Porque solo así, enfrentando la realidad sin atajos, es como los clubes grandes vuelven a ser grandes de verdad. Y al seguir avanzando en esta reflexión, se vuelve imposible no hablar del factor humano, porque al final el fútbol no lo juegan conceptos ni estructuras abstractas,
lo juegan personas, y cuando las personas sienten incertidumbre, cuando no saben si mañana seguirán siendo parte del proyecto, cuando perciben que las decisiones se toman desde la urgencia y no desde la convicción, su rendimiento inevitablemente se ve afectado. El jugador necesita certezas, necesita saber cuál es su rol, qué se espera de él y hasta dónde llega su responsabilidad, porque sin ese marco claro, el error se vuelve una amenaza constante y el miedo empieza a pesar más que el talento. Algo que hoy se percibe en muchos partidos, donde el equipo parece más preocupado por no fallar que por proponer. El entrenador, por su parte, también es humano, también se desgasta, también duda. Y cuando siente que cada conferencia es un examen, que cada partido puede cambiar su destino, empieza a protegerse, a simplificar, a priorizar el control sobre el riesgo. Y eso termina afectando el espectáculo y la identidad del equipo. La directiva, muchas veces, subestima ese desgaste emocional, cree que con respaldo público es suficiente, pero el respaldo real se construye con coherencia interna, con decisiones alineadas y con un proyecto que no cambie de dirección cada vez que el viento sopla en contra. Por eso los clubes grandes necesitan estructuras fuertes, no para controlar, sino para sostener, para amortiguar los golpes, para darle estabilidad al proyecto cuando los resultados fluctúan, porque los resultados siempre fluctúan. Incluso en los mejores equipos, el problema es que, en el fútbol mexicano, se ha normalizado vivir al límite. Vivir con la urgencia permanente, como si eso fuera sinónimo de competitividad, cuando en realidad muchas veces es síntoma de una mala planificación. Competir no es vivir estresado. Competir es estar preparado para distintos escenarios, tener respuestas claras y saber adaptarse sin perder la calma, algo que solo se logra con trabajo previo y con una visión de largo plazo. El América y otros clubes grandes tienen los recursos para hacerlo, pero también tienen inercias muy arraigadas. Hábitos que funcionaron en el pasado y que hoy ya no garantizan nada, y romper esos hábitos requiere valentía institucional, valentía para decir no, valentía para esperar el momento adecuado, valentía para cerrar planteles antes, valentía para comunicar mejor y valentía para aceptar que el éxito también se administra, no solo se celebra. Este es un momento donde el aprendizaje es obligatorio, no opcional. Porque el fútbol moderno no perdona a quienes se quedan quietos, y los clubes que no evolucionan se quedan atrás por más historia que tengan. La pregunta ya no es si los clubes grandes van a cambiar, la pregunta es cuándo y cómo, porque el cambio es inevitable. Y cuanto más se retrase, más costoso será. Este capítulo que se está escribiendo ahora puede ser recordado como el inicio de una transformación necesaria o como otra oportunidad perdida. Y eso dependerá de la capacidad de leer el momento con honestidad y de actuar. En consecuencia, el fútbol siempre te pone frente a decisiones que definen caminos. Y hoy el fútbol mexicano, a través de sus clubes más representativos, está frente a una de esas decisiones, y lo que se haga ahora va a marcar no solo el resultado del próximo torneo, sino la manera en que se construirá el futuro, porque, al final, el fútbol no es una suma de partidos, es una suma de decisiones. Y esas decisiones son las que terminan escribiendo la historia. Y en ese punto, la conversación deja de ser solo análisis y se convierte casi en una advertencia. Porque cuando los mismos errores se repiten con distintos nombres, con distintos técnicos y con distintos planteles, ya no estamos hablando de mala suerte ni de momentos aislados. Estamos hablando de una cultura que necesita revisarse con honestidad. El fútbol mexicano, y en especial sus clubes más grandes, ha vivido durante años bajo la lógica de que siempre hay tiempo para corregir después, de que siempre habrá una ventana más, un torneo más, un refuerzo más que arregle lo que no se planeó a tiempo, y esa lógica termina creando proyectos frágiles, dependientes del golpe inmediato y no de la construcción sostenida. El América es el reflejo más visible de eso porque todo en él se amplifica, pero no es el único, es simplemente el que más expuesto está, el que más ruido genera y el que más presión soporta. Y por eso también es el que más oportunidades tiene de marcar un cambio real si se atreve a hacerlo.